Listo. Vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, voy a estar al pendiente del chat para que la escriban y ya al final, pues, las vamos respondiendo, ¿va? Para que también ustedes desde la distancia, pues, estén participando. Ahorita tengo conectado a Diana, Eric, Jess, un invitado, Liliana Márquez, Luis Pérez, Lupita Velasco, ¿sale? Son los que están conectados ahorita. Y pues ahorita vamos a comenzar con la presentación. Lili, no sé si está hablando. No sé si está. Bueno, vamos a empezar. A nosotros nos toca choque cardiogénico. De hecho, hay muchas literaturas que van a encontrar en artículos. Muy pocas veces la van a encontrar como choque. Siempre la van a encontrar con la abreviatura SC. Entonces, para que cuando lo encuentren no vayan a estar. Yo escribí como para que estamos aquí. ¿Se acuerdan de la definición de choque? ¿Alguien? ¿A qué nos referíamos con eso? ¿A un estado? ¿Vale? Siempre nombra a alguien Vale. que lo diga. ¿Sabe qué te conoce? Es cuando hay una insuficiencia circulatoria. Ajá, Entonces, exactamente. hay una perfusión y Exactamente. puede haber una. Exactamente, eso lo damos principalmente, pero a nivel de corazón. Entonces, si estamos hablando de un choque cardiogénico, entonces ¿a qué nos referimos? Mire, perdónenme si les pregunto. Que hay una insuficiencia principalmente. Ajá. Exactamente, por una insuficiencia a nivel del ventrículo principalmente izquierdo, que pues, no perfunde completamente a los órganos. Entonces, ¿cuáles son los órganos principalmente que creen que van a estar afectados en un choque cardiogénico? Cuando tenemos un paciente en paro, ¿qué órganos se ven lesionados principalmente? Tú que eres experto en choque. Lesiones a nivel del cerebro, Ajá. vamos a tener el cardíaco también, Ajá. ¿Y no de perdón? renal. Exactamente, esos son los que mayor se ven como lesionados, pero bueno, ahorita vamos a explicarles un poquito más acerca de eso. Y la doctora Paula va a explicar bien la fisiopatología. Bueno, hay varias definiciones del choque cardiogénico, depende de la literatura, los artículos que le dan, pero principalmente en los últimos artículos, desde el 2006 a 2019, en los artículos de insuficiencia cardíaca causados por un choque cardiogénico, lo definen principalmente como que el corazón sufre un bajo gasto cardíaco a los tejidos, obviamente, y esto pues crea una hipoperfusión principalmente sistémica, principalmente que se originan en el corazón, causados principalmente por un infarto agudo al miocardio. Esa es como la principal causa que va a causar un choque cardiogénico, o sea, un infarto que va a generar todas estas lesiones a nivel de hipoperfusión, a nivel del cuerpo, y que va a generar principalmente un bajo gasto, y ahorita vamos a definir lo demás, ¿vale? Entonces sí, como que va quedando. En epidemiología, en México como tal, acuérdense que México no tiene buenos estudios porque pues, nadie nos patrocina, ¿vale? Entonces, no hay quien haga un... ¿Qué más tomamos? Bueno, entonces esto genera que no haya... Esto genera que no haya muchos estudios acerca de la epidemiología del choque cardiogénico, del cardíaco. Entonces, los últimos estudios que se han hecho han sido a partir de los años 70, y en los últimos años principalmente se deben a las nuevas terapéuticas que ha existido principalmente con la reperfusión vascular, entonces, o a la angioplastia que ha habido a nivel vascular. Eso ha sido el mayor tema que se ha visto. La incidencia y la mortalidad han disminuido mucho a lo largo de los años, principalmente por las nuevas terapéuticas que ha existido a nivel de la angioplastia o colocación de stent y demás, entonces, desde los 70, vemos que ahorita en los últimos años, ya en el 2000, a partir del 2000, la incidencia como la mortalidad en choque cardiogénico por infarto agudo al miocardio han disminuido significativamente, perdón. Entonces, esto es por las nuevas terapéuticas que han existido. Sin embargo, tenemos todavía pacientes con importantes complicaciones por una insuficiencia cardíaca secundaria a un tema de infarto agudo del miocardio importante, que no suelen tener pues, estas ventajas para salir acerca de la mortalidad.
¿Cuándo llamamos que es un choque cardiogénico? ¿Lo puedes leer, vale? Otra vez tú. Cuando es choque cardiogénico, Ajá. hipotensión persistente, una sistólica menor de 80-90 milímetros de mercurio, Ajá. una medida 30 menor a la nasal, índice cardíaco menor a 1.8 litros sin soporte y a 2, menos de 2 con soporte. Amigo, Ahorita pronto. La siguiente. Es lo que estaba diciendo. Presenta mayor a 18 y evidencia de que la función musical, alteración de sensorio, extremidades frías o límites. Esto es muy importante que lo identifiquemos porque es lo principal que nosotros vemos tanto en triage como cuando llegan pacientes a choque. Entonces, esto es lo primero que debemos identificar cuando llega un paciente que nos llega con extremidades frías, que nos comenten que no ha estado orinando o inclusive que llegue, ya sea que hayamos pedido una gasometría y que tenga datos de acidosis. Entonces, nosotros como tal al inicio, ahorita estamos para identificar principalmente algún tipo de síntoma asociado, principalmente un choque cardiogénico, y más cuando no sabemos de los pacientes, cuando llegan pues ya con algún tipo de síncope asociado principalmente a alguna insuficiencia cardíaca y que estemos pensando principalmente en un infarto agudo al miocardio. Y ya después ya se valorará en los servicios de observación que tengan hipotensión persistente, índice cardíaco y lo demás, ¿vale? Pero eso ya lo veremos con monitores y estudios de laboratorios de gases que se estarán pidiendo. Pero eso es lo principal que debemos, de los valores que debemos identificar en un choque cardiogénico, ¿vale? Aquí nada más para aclarar las definiciones. Presión final diastólica, ¿vale? Del ventrículo izquierdo, que se ve reflejada a través de la presión en cuña, ¿vale? Cuando colocamos un catéter Swan-Ganz es lo que medimos cuando insertamos el catéter en el capilar o en el vaso pulmonar, ¿sale? Se infiere que la presión del vaso es la misma del ventrículo izquierdo, ¿sale? Y esta es presión final del ventrículo derecho, que ¿dónde la medimos usualmente? Cuando hablamos de presión del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, pero ¿cuál es el equivalente? ¿Cuál? Es donde, o sea, va con precisamente el catéter de Swan-Ganz, pero es la... Arteria pulmonar. Ajá, pues es un equivalente o es un subrogado de la presión precisamente del ventrículo derecho medida a través del Swan-Ganz o la podemos inferir a través de la presión venosa central, ¿vale? Que sería como un reflejo de la misma, ¿no? Entonces, si se infiere que las presiones se transmiten de manera par, pues entonces, si medimos la presión venosa central, entonces podemos tomar este dato. Si medimos la presión en cuña, tomamos en cuenta los 18 milímetros de mercurio, ¿sale? Entonces, como ven ahorita, o sea, este choque se diferencia de los demás choques porque no solamente requiere de hipotensión, ¿sale? Para dar el diagnóstico o datos de hipoperfusión. Tenemos que evidenciar la falla cardíaca a través de un gasto cardíaco disminuido, que es el índice cardíaco, y una disfunción del ventrículo izquierdo, una disfunción sistólica, que es lo que nos refleja el aumento de la presión venosa, de la presión en cuña o de la presión venosa central, ¿vale? Entonces, y esta disfunción tiene que causar como tal hipoperfusión, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver algunas diferencias, porque por no todo infarto que cursa con hipotensión va a ser choque, ¿sale? Tiene que evidenciarse mediante estos eventos. Bueno, esto es como un cuadrito nada más, principalmente lo que mencionaste, los principalmente órganos que se ven, pues la piel fría, falla renal, el cerebro, ¿vale? Bueno, la incidencia, ¿cuál es? Del 5 al 8%, la complicación de los infartos agudos miocardios con elevación del segmento ST. El 2.5 nos dice que principalmente la incidencia en un choque cardiogénico es de 2.5 sin elevación de ST. ¿Qué quiere decir? Que la mayor complicación, obviamente, esto es una referencia en Estados Unidos, en los artículos de Estados Unidos que se han visto. Entonces, ¿cuál es la incidencia principalmente de un choque cardiogénico? Pues una complicación por un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Bueno, ahora vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo para presentar un choque cardiogénico. Principalmente la edad. Marcan algunas literaturas que sean mayor de 65 o 70 años,
que tengan datos de infarto previo, inclusive que tengan, aunque nos mencionen que tienen una o dos colocación de stent, insuficiencia cardíaca previa, un infarto anterior, diabetes, hipertensión, infarto del miocardio con bloqueo diafragmático, antecedentes de Enfermedad multivasa. multivasa, perdón, y un examen físico cuando nosotros estemos detectando que hay hipotensión arterial o taquicardia. Bueno, aquí vemos una etiología que principalmente los pacientes que tienen un porcentaje de una cardiotomía son los pacientes que tienen mayor complicación a tener un choque cardiopénico. Bueno, ¿cuáles son las etiologías? Principalmente cree que sean las de un choque cardiopénico. Diego, ¿cuál crees que sea una etiología de un choque cardiopénico? Ahí está. De hecho, ¿cómo están divididas? La etiología, ¿cómo está dividida? En el choque cardiopénico. ¿Cómo se divide? Por cardíacas y no cardíacas. Alusivas a las cardíacas, ¿a qué se refieren a las cardíacas? Que sean propias del corazón, las cardíacas que sean propias del corazón, principalmente un infarto del miocardio, y el resto, pues ya que sean generadas por el resto de los órganos, como en este caso, pues una insuficiencia cardíaca generada por un síndrome urémico, por posoperados de alguna situación, por choque séptico, que esté generado también que genere hipertensión y todo lo que mencionamos. Entonces, bueno, estas son las principales. Ahí están, pues, es como volver a repetirlo. Bueno, dentro de las no cardíacas, así justamente como lo dice la diapositiva previa que tenemos, pues prácticamente van a estar manifestadas más que nada por aquello que va a dañar el corazón, pero de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, de causas pulmonares. Entonces, lo que se refiere más que nada, sobre todo de tipo taponada de cardíaco. Exactamente, ¿no? Taponada de cardíaco o algunas pericarditis. Y las cardíacas, pues obviamente muchas de las que mencionan ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, son la estenosis mitral, de las principales, obviamente el infarto del miocardio es el 90% prácticamente de las propias de las cardíacas, y obviamente muchas de las que vienen ahí, ¿no? Pero finalmente son las secundarias, que son las que dañan al corazón directamente, pero con una causa generalmente pulmonar. Bueno, esta es una nueva clasificación que se hizo del 2007 al 2015. Esta es de la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, con una versión publicada en el Colegio Americano de Cardiología, donde nos dice esta nueva clasificación, que nos dice que hay un estadio A, B, C, D y E. ¿Ok? Obviamente, pues si distinguen los colores, estamos hablando que el color azul que nos indica, pues vivo, normal, ¿no? O sea, sin alteración. Entonces nos dice que el estadio A está en riesgo, pero finalmente no hay hipotensión o taquicardia ni datos de hipoperfusión. El estadio B, ¿qué creen que nos esté diciendo así? ¿Cómo te llamas? Valeria. El estadio B, alcanza a ver qué dice. Ajá. Exactamente, que nos estará diciendo que finalmente hay hipotensión, taquicardia, sí, hipoperfusión, sí, hipoperfusión, hipotensión. El estadio C clásico, que allá empezamos a notar como exactamente como en nuestro, el semáforo, ya que empieza a ver. Te palpita algo, dije yo. Datos de hipoperfusión sin deterioro. El D, pues ya se estadio que hay que ponerle un poquito más de atención, que hay hipoperfusión con deterioro, sin embargo no hay datos de un shock refractario, y el estadio E, que ya es un dato grave, es el E, que ya hay datos de hipoperfusión con deterioro de shock refractario. Esta sí apréndensela porque muy seguramente nos van a preguntar en cuánto se divide en la nueva clasificación del Colegio Americano de Cardiología, en cuántos estadios se divide. Entonces yo lo haré. ¿De qué año es? Del 2000, es la última publicación que se hizo de 2007 a 2015. Es la última publicación que se ha hecho y de hecho la pueden encontrar como una pirámide, o yo la puse así porque pero es una pirámide que la pueden encontrar también con la misma clasificación. Y pues nada más para aclarar algunos conceptos de aquí del cuadro. Hipoperfusión pues se puede definir como llenado capilar retardado, uresis disminuida,
estado neurológico deteriorado, ¿no? Y que el deterioro, pues básicamente que tuviera repercusión ya en otros órganos como falla renal manifiesta, o alguna falla hepática, o alguna otra falla asociada a. Y bueno, el C pues, ya no tiene deterioro, en el D hay deterioro, pero no hay choque refractario, es decir, nuestro paciente puede que no requiera aminas o las requiere, pero en dosis bajas. Y aquí, pues en el estadio es cuando ya requiere aminas a dosis muy altas y a pesar de las dosis no está respondiendo, ¿no? Entonces, es como para identificar como cada uno de los estadios, los datos que serían como significativos de cada uno. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de la fisiología del choque cardíaco, ¿va? Espere. Bueno, ok, eso es para que participemos todos, ¿vale? A excepción de Moy, de aquí para allá, me va a decir cada uno la función. Los que están en línea, Pau. ¿Mande? Los que están en línea, Pau. A los que están en línea, ok. Entonces, empecemos con... Lupita. Ok, con Lupita. Lupita, ¿nos puedes mencionar, aparte del cronotropismo, cuál es otra función de la célula cardíaca? El inotropismo. Ok, el inotropismo. Después seguimos con Alexis. El barotropismo. Ok. David Román. Lusotropismo, bebé. Es que estoy en el baño. Me agarraste mal. ¿Quién es? Eric Martínez. Hola, buenas tardes. El dromotropismo puede ser. Dromotropismo, sí. iPhone de Marlon. ¿Esta es el que está en poco? Luis Pérez. Liliana Márquez. Excitabilidad. ¿Cuál es el momento? Luis ¿Sí Pérez. escucharon? Sí. ¿Quién es Luis Pérez? Luis Pérez. No, ya no me acuerdo de otra. Ok, dice que no se acuerda. Ok. Bueno, entonces, pues vamos a desglosar cada una. Pues sí, más fueron todas las que nos dijeron, ¿no? Ahora sí. Échale. Entonces, bueno, pues ahora los que están aquí podrían definir cada una de ellas. O sea, ¿qué significa? A excepción, obviamente, de excitabilidad y todo eso. A ver, ¿qué es cronotropismo? Es la capacidad de contracción. No. Crono. Frecuencia, tiempo. Que lleve una secuencia adecuada, no irregular. Ok, exactamente. Hace referencia a la frecuencia cardíaca, ¿no? Exactamente. Lo de la fuerza sí sería lo de Inotropismo. Fuerza de contracción. Muy bien. Muy bien. Ok, el dromotropismo. Es la conducción. Bueno. ¿Cómo la conducción? ¿A qué se hace referencia eso? ¿Qué más? Bueno, se refiere a la conducción, a la capacidad que va a tener el corazón para realizar la transmisión de los impulsos eléctricos a través de la conducción eléctrica del corazón. Ok, va. Muy bien. Nada más que acuérdense que estos impulsos pueden ser los propios, los generados por el propio corazón, o generados de forma artificial, ¿sale? Eso también es importante. El lusitropismo, ¿no? Es la habilidad, o bueno, la capacidad que tienen nuestras células cardíacas para relajarse, ¿sale? Hay otro concepto que no muchos, en muchas bibliografías lo utilizan, porque lo toman en cuenta como si fuera, se refieren como si fuera un lusitropismo, que es la refractariedad.
Pero a fin de cuentas, la refractariedad es la capacidad que tienen nuestras células cardíacas para no estar todo el tiempo excitables, ¿sale? Entonces, muchas bibliografías, por eso es que lo toman como si fuera algo, un sinónimo, ¿ok? Muchas, no todas. Al menos el Guyton no. El Guyton sí lo refiere como cosas separadas, ¿sale? Y bueno, de todas formas, pues la presentación se les va a pasar para que no estén, ¿vale? Y de cada una de ellas. Bueno, después tenemos otros conceptos súper importantes que debemos de conocer, como es el gasto cardíaco y el retorno venoso. El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que va a bombear nuestro corazón hacia la aorta cada minuto. Este gasto cardíaco va a variar dependiendo del sexo, de la edad, de la estatura, ¿sale? Incluso hasta de la actividad física. No es lo mismo, no es el mismo gasto cardíaco que tengo yo al gasto cardíaco que tiene, por ejemplo, el doctor Marlon, ¿no? O el gasto que tiene Mire al gasto cardíaco que tiene el doctor Jonathan, ¿ok? Todo depende del sexo, de la actividad, incluso hasta de la edad. A mayor edad, menor gasto cardíaco. Pero en valores normales, el Guyton toma como en hombres el gasto cardíaco de 5.6 litros minuto y el de las mujeres de 4.9 litros por minuto, ¿sale? Y el retorno venoso es la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha por minuto, ¿sale? Entonces, el gasto cardíaco se expresa como el índice cardíaco. Esto, como les mencionaba, tiene que ver mucho con la superficie corporal total, tanto así que aumenta en proporción de la misma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que, por ejemplo, a mayor edad, menor gasto cardíaco, ¿vale? Es decir, un niño, por ejemplo, de 10 años, vean cuánto es su gasto cardíaco litro por minuto por metro cuadrado, no así en las personas de 80, 70 o 60 años, ¿sale? Esto es importante porque no esperemos a que una persona de esta edad, que sí los tenemos, hemos tenido en choque pacientes hasta de 92 años, que tenga un gasto cardíaco normal, como el de nosotros, ¿sale? Eso es importante en la evaluación de los pacientes, ¿ok? Y bueno, el control del gasto cardíaco por el retorno venoso. El decir que el gasto cardíaco es controlado por otras causas, por otros sistemas y no propiamente por el propio corazón, vienen varios mecanismos que nos explican este fenómeno. ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo la ley de Frank-Starling? ¿Qué es lo que dice la ley de Frank-Starling? Es la capacidad de los vasos para mantener un flujo lineal. Entonces, el Frank-Starling a nivel vascular, pero aquí estamos a nivel cardíaco. Ajá, a nivel Frank-Starling, que fue un fisiólogo que investigó muchas cosas. Dentro de esas, el corazón. Así es. Prácticamente dice que a mayor sea el llenado del ventrículo, mayor va a ser la fuerza con que va a ser expulsado. Exactamente. O sea, en palabras burdas, por todo lo que me das, es con toda la fuerza que yo voy a expulsar la sangre. Es decir, a mayor llenado auricular, va a ser más la distensibilidad de las aurículas y, por tanto, más la contracción, ¿sale? A eso se refiere el mecanismo de bomba en la ley de Frank-Starling. Ahora, aquí, siguiente. Y bueno, ese es a mayor cantidad de flujo sanguíneo, mayor estiramiento de las paredes cardíacas y, por tanto, mayor fuerza de contracción, ¿sale? Esa es la ley de Frank-Starling a nivel cardíaco, ¿ok? Y bueno, esto también, gracias a este mecanismo, se da un reflejo que se llama reflejo del Pine-Sprint. ¿Alguien sabe cuál es este reflejo? Esto también es importante. ¿Por qué? Porque el reflejo de Bainbridge es el reflejo de aumentar la frecuencia cardíaca. Es decir, gracias a este reflejo, nosotros aumentamos de un 10 hasta un 15% nuestra frecuencia cardíaca. Esto es muy importante porque esto pasa gracias como secundario a
cuando nuestro gasto cardíaco disminuye. Ajá. Cuando nuestro gasto cardíaco disminuye, es decir, un paciente con chocado, ¿cómo les llega? ¿Cuáles de las primeras cosas que nosotros les preguntamos? Además de que tiene la hipotensión. Con taquicardia, exacto. Entonces, este reflejo que tiene nuestro sistema para aumentar la frecuencia cardíaca se llama reflejo de Bainbridge, ¿sale? Y bueno, el gasto cardíaco, a fin de cuentas, es la suma de los flujos sanguíneos de todos nuestros tejidos y de todos nuestros órganos. Tanto así que cada órgano tiene su propio gasto cardíaco. Bueno, su porcentaje de cuánto ocupa de este. Por ejemplo, el encéfalo, encontré bibliografías que dicen que hasta ocupa más o menos el 20% de nuestro gasto cardíaco, pero el Guyton toma como 14%, ¿sale? Entonces, encéfalo ocupa de nuestro gasto cardíaco el 14%, el corazón propiamente dicho el 4%, la circulación esplácnica el 27%, nuestros riñoncitos 22%, nuestro músculo inactivo 15%, porque recuerden que nuestro gasto cardíaco va a aumentar hasta por la actividad física, ¿ok? En el ejercicio, nuestro gasto cardíaco aumenta, no así cuando estamos inactivos. Y por último, la piel y otros tejidos, solamente el 16%, ¿vale? Y bueno, esto se explica gracias a la ley de Ohm. ¿Alguien sabe cuál es esta ley? También así como hay una ley de Ohm a la hora de hablar de energías, por ejemplo, cuando hablamos de quemaduras eléctricas, también ahí se maneja una ley de Ohm. Ajá, ya después lo veremos, pero a nivel de la circulación también se maneja otro tipo de este tipo de ley. ¿Alguien sabe más o menos qué quiere decir? ¿O más o menos a qué se refiere? A ver, No. Habla sobre las resistencias del flujo sanguíneo al inicio del vaso y al final del vaso. Con respecto va disminuyendo el calibre, aumenta la presión y la fuerza con la que viaja la sangre. Ajá, sí, exacto, más o menos sí. O sea, por ejemplo, habla de las resistencias vasculares propiamente dicho. Ajá. Es decir, y esta va a ser inversamente proporcional, ¿sale? Por ejemplo, a mayor resistencia, si es inversamente proporcional, ¿cómo va a estar nuestro gasto cardíaco? Disminuido, exacto, y viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en esta gráfica, nos está poniendo ciertos cuadros clínicos en donde podemos encontrar un gasto cardíaco disminuido por aumento de las resistencias periféricas, por ejemplo, en el hipotiroidismo, ajá, y así pone otros ejemplos. Pero esta ley de Ohm explica eso, que el gasto cardíaco va a ser inversamente proporcional a las resistencias periféricas, ¿sale? Aquí también esta ley habla precisamente de lo que mencionaban, de las diferencias de presiones de un extremo a otro del vaso. Para que exista flujo, tiene que haber diferencia de presión. Tiene que ir de una presión más alta a una presión más baja, ¿no? Y esta presión se mantiene a lo largo de todo el sistema circulatorio gracias a esta ley. Los grandes vasos van a tener poca resistencia al flujo, la aorta, por ejemplo, ¿no? Las ramas principales de la aorta también. Pero conforme se van bifurcando, se van diseminando, los calibres disminuyen y la resistencia va a aumentar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si le llega la presión con la que ¿cuál es la presión sistólica? Pues 120, ¿no? La aproximada, la normal. Si le llega esa presión de 120 milímetros de mercurio al cerebro, pues entonces va a ocasionar un problema, ¿no? O sea, puede ocasionar un problema por hiperflujo. Entonces, esa distribución es lo que ayuda a que la presión vaya bajando conforme vaya haciéndose más pequeño el vaso hasta llegar al capilar. Y de esa manera la sangre fluya de manera más lenta y pueda ocasionar pues que se haga el transporte de oxígeno, ¿vale? Entonces, la delta o el triangulito de aquí arriba que están viendo aquí hace referencia a diferencias entre la presión entre un extremo y otro, ¿sale? Para que hace referencia al flujo de sangre. Entonces, entre mayor sea la diferencia de presiones, mayor va a ser el flujo.
¿no? Por ejemplo, si tenemos un sistema en donde tenemos la presión salida de 120 y la presión de llegada del corazón es de 10, que es la presión venosa central, entonces el flujo se mantiene, ¿no? Entonces es lo que explica la conductancia o el flujo, la continuidad del flujo a través de todo el sistema. Y la R hace referencia precisamente a la resistencia, ¿no? Conforme más aumenta la resistencia, menor va a ser el flujo. Y eso pues lo vemos, como lo mencionaba su compañera, Ana Pau, es por ejemplo, en crisis hipertensivas, cuando la presión arterial sube demasiado, el flujo sanguíneo va a disminuir, entonces el gasto cardíaco disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión a la que se enfrenta el ventrículo va a ser mayor y entonces pues el flujo que se va a generar va a ser en menor grado, ¿no? Entonces, en un paciente hipotenso, teóricamente, la resistencia va a ser menor, pero la diferencia de presiones va a ser también menor, lo que también va a comprometer el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, es lo que nos hace referencia a esta ley. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, bueno. Otras definiciones, el volumen telesistólico, telediastólico y la poscarga. Bueno, el volumen telesistólico es el volumen que queda en el ventrículo después de un latir. Este es aproximadamente entre 40 y 50 mililitros. Es decir, ¿a qué se refiere el volumen telesistólico? Es el final de los sístoles, ¿no? Y el volumen telediastólico es el volumen que queda, pues, al final de la diástole. Y este es de 110 a 120 mililitros. Y la poscarga es la presión a la que se tiene que contraer el ventrículo para vencer ciertas resistencias. En este caso, pues, la de las pálpebras, ¿cierto? Esto va a depender del grosor de la pared miocárdica y de las resistencias vasculares periféricas, ¿ok? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno. Vamos a ver lo que es la disfunción sistólica. Para esto, ¿qué es la función sistólica? La función sistólica es la capacidad de nuestro corazón para expulsar sangre con el objetivo de mantener nuestro gasto cardíaco adecuado. Esta función sistólica puede medirse de muchas formas, especialmente de 3, como es el ecocardiograma por medio de medicina nuclear y resonancia magnética. Lo que más tenemos, obviamente, es a la mano, es el ecocardiograma, ¿sale? Y bueno, si nuestra función sistólica se refiere a la capacidad del corazón para expulsar esa sangre, la disfunción es la pérdida de esta capacidad contráctil del corazón, ¿sale? Acuérdense que el insulto principal de esta patología es la pérdida de la contracción miocárdica, ¿ok? Y bueno, la disminución de la fracción de expulsión ventricular y el gasto cardíaco son los que pues los tenemos por la pérdida contráctil, ¿vale? Y la disfunción diastólica, vamos a definir diástole. Este proviene del griego y significa la expansión en el espacio. Es decir, es la capacidad de nuestro corazoncito para recibir el retorno venoso sistémico. Acuérdense que la sístole es la contracción, ¿no? Yo me lo aprendí así desde la universidad, así, sístole, diástole, ¿no? Sístole, diástole. O sea, es cuando se llena todo, se relaja, ¿va? Y se refiere, entonces, la disfunción diastólica a las alteraciones miocárdicas o extracardíacas que produce el impedimento de un grado variable al llenado del corazón, ¿vale? Ahora, como bien mencionó Moy, hay muchas causas por las cuales podemos llegar a un choque cardiogénico. Estas pueden ser desde las miocárdicas, como las valvulares, propiamente eléctricas de nuestro corazón, y obstructivas. Por ejemplo, en un choque obstructivo, si dejamos que avance este choque, podemos terminar el choque cardiogénico, ¿ok? Pero para centrarnos en una sola, vamos a hablar acerca específicamente de las miocárdicas, ¿ok? Y dentro de estas, pues dentro de las más comunes, que es la más común, pues es el infarto agudo al miocardio, con o sin elevación del ST, ¿sale? Y bueno, con esto Moy más o menos ya dijo la incidencia, que el choque cardiogénico se va a presentar en un infarto agudo del miocardio con elevación del ST en un 5 al 10% y sin elevación de un 2 al 4%.
Sin embargo, por excelencia, más del 74% está la falla ventricular izquierda como la primera causa de esta patología. Y bueno, la causa más común no isquémica es la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Dentro de el diagnóstico, como bien mencionó Moy, y un punto muy importante que mencionó el doctor Ortiz es la hipotensión que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes. La hipotensión, a pesar de que forma parte de un criterio diagnóstico, no es un signo fidedigno porque no es lo que se va a presentar primero en nuestro paciente, ¿ok? Entonces, para este estado en el que nuestro paciente no está hipotenso, hay una definición que se llama choque cardiogénico no hipotensivo o estado de prechoque, ¿ok? Esta entidad hace alusión a un deterioro clínico hemodinámico que precede al choque cardiogénico manifiesto como tal, es decir, ya cuando tenemos hipotensión y todo lo demás, ¿vale? Esto es importante porque, en el estudio de Shock Trial, es un estudio que involucró 1,190 pacientes. En estos hubo un grupo de 49 personas que solo tuvieron el 43% de mortalidad menos que los pacientes que presentaban hipotensión. Esto es muy importante porque los pacientes no siempre van a llegar hipotensos. Sin embargo, tienen datos de hipoperfusión. Entonces debemos de buscar esos datos y para eso tenemos las ventanas, que es la ventana neurológica, la ventana la renal, la ventana del llenado capilar, incluso si tenemos a la mano, que aquí sí, afortunadamente la gasometría, un lactato mayor de 2, ¿sale? Entonces, no es nada despreciable este porcentaje y es muy importante porque a fin de cuentas traduce mortalidad intrahospitalaria. Ajá. Y bueno, acuérdense por lo que les decía que el insulto primario es la disminución de la contractilidad miocárdica. Esta disminución de la contractilidad va a llevar a disminución del gasto cardíaco, a una hipotensión, vasoconstricción periférica y por último isquemia cardíaca. Y de ahí la importancia de tener en cuenta nuestras ventanas, nuestra ventana neurológica, nuestro llenado capilar, nuestra ventana renal, que se puede manifestar como anuria o liguria, nuestro lactato, ¿sale? Y bueno, propiamente hablando de la fisiopatología del choque cardiogénico, lo podemos expresar en una espiral, ¿sale? Entonces tenemos como primera instancia el infarto, que propiamente conforme va avanzando va a haber una disfunción ventricular, tanto en la sístole como en la diástole, ¿ok? Esto, así a grandes rasgos, va a provocar isquemia y la isquemia va a producir disfunción cardíaca progresiva hasta llegar a la muerte, ¿ok? Sin embargo, hablando poco a poco, desglosando todo este bucle, cualquier tipo o cualquiera que sea la causa de nuestro choque, siempre va a haber un estado de respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, no nada más estamos hablando de algo contráctil, de algo mecánico, sino también de algo sistémico. Imagínense pues que cuando esto pasa, se activan ciertos sistemas, como es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o incluso se liberan citocinas proinflamatorias. Dentro de las más importantes que se libera es el factor de necrosis tumoral alfa. Ajá. Todo esto va a generar mayor vasodilatación, incluyendo las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico y demás, contribuyendo a la mala perfusión periférica, a la disminución de nuestro gasto cardíaco, a la hipoperfusión, ¿sale? Esto conlleva isquemia y a su vez disfunción progresiva cardíaca y por último muerte. Algo también importante es que hay veces en las que por una mala contracción hay retorno de nuestro retorno venoso. ¿Qué va a producir esto entonces? Si hay retorno.
en vez de que sea expulsado. Ajá. Una sobrecarga. Exacto, una sobrecarga. Entonces, nuestros pacientes, por eso es que más adelante vamos a ver, se presentan por medio de fenotipos. Ajá. Es decir, pueden presentarse húmedos, refiriéndose a que nuestro paciente llega con edema agudo pulmonar, o presentarse secos, es decir, sin edema, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia de tener la fisiopatología y en cuenta todo esto, porque sabiendo esto vamos a saber qué mecanismos ya nuestro paciente ya no tiene o en qué fase lo estamos agarrando, ¿vale? Bueno, la colocación del catéter Swan-Ganz nos ayuda a establecer los diferentes fenotipos o patrones hemodinámicos que tenemos en el choque cardiogénico. Sin embargo, esta es una medida invasiva, que normalmente ahorita ya no se está utilizando porque además debe de ser puesto y debe de estar pues monitorizado por gente experta. Sin embargo, tenemos a la mano ciertos utensilios, ¿no? Bueno, tenemos cosas no invasivas como es el ecocardiograma, ¿sale? Que ese sí lo tenemos acá. Entonces, este nos va a medir el índice cardíaco, la disfunción diastólica, la fracción de eyección y la contractilidad. También evalúa la respuesta a volumen, iniciando con el diámetro de la vena cava inferior y su variabilidad con respecto a la inspiración. También esto va a depender si nuestro paciente está o no está intubado, pero bueno. Entonces, el índice, nosotros podemos ver si nuestro paciente, depende de cómo venga, podemos ver si es respondedor a volumen, ¿ok? Y con esto lo podemos saber con respecto a sacando la colapsabilidad de nuestra vena cava. Entonces, en aquellos con respiraciones espontáneas, es decir, en pacientes que no están intubados, la colapsabilidad debe de ser mayor al 40%. Hay bibliografías que tienen del 30 a 40, pero vamos a agarrar 40%. Y en sujetos con respiraciones controladas, es decir, con ventilador, debe tomarse un punto de corte mayor de 12, ¿ok? Ahí, bueno, hay que tomar en cuenta, va del 12 al 18%. Del 12 al 18. Sí. Y es el índice de distensibilidad en cuestión de... cuando está intubado. Y sí. cuando hay en cuestión de el paciente está con mascarilla o, bueno, con ventilación no invasiva, entonces ahí decimos que es variabilidad. Así es. Y ese es menor del 12%. Así es. Y va dependiendo también la fórmula, porque es diferente la fórmula de variabilidad, colapsabilidad y la distensibilidad, ¿sale? Ya más adelante lo veremos con mayor determinidad para que lo expliquemos, pero así es. Y bueno, aquí están los valores normales. Entonces, los fenotipos de choque cardiogénico, choque clásico, corresponde al menos el 80%. Y vemos que la presión de pulso en el choque clásico va a estar disminuida, el índice cardíaco obviamente va a estar disminuido, la presión de la vena central va a estar aumentada, la presión en cuña también va a estar aumentada, las resistencias vasculares van a estar aumentadas y por último las resistencias vasculares pulmonares pueden estar incluso un poco aumentadas dependiendo de en qué fase esté nuestro paciente o normales, ¿vale? Y bueno, esas son las presiones, los valores normales, ¿ok? Aquí esta tabla cobra importancia porque, bueno, no solamente hay un tipo de choque, ¿no? Hay varios tipos de choque cardiogénico que a los que se le suma, por ejemplo, la respuesta inflamatoria sistémica o si se asocia a una falla del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, depende del tipo de paciente, pues va a ser el fenotipo que vamos a presentar, ¿no? Un paciente con infarto con desnivel generalmente va a ser un choque clásico, ¿no? En fases más avanzadas se va a agregar un choque MACIRS, porque como vimos en esta diapositiva, o sea, aquí esta parte habla de la función cardíaca, pero esta otra parte ya nos habla de la respuesta inflamatoria que se asocia a la hipoperfusión, ¿no? Esta parte, a esta espiral se le han ido agregando muchas cosas. Antes era una espiral muy simple, ahora ya se han metido pues, las fases de la respuesta inflamatoria y demás, y se contempla también el lado derecho, ¿no? La falla que te da congestión y que se va a traducir en el paciente húmedo, ¿no? Húmedo y frío, por ejemplo, que ahorita vamos a ver lo de Forrest.
Y pues una falla con ventrículo derecho te la puede dar un paciente con infarto del BD o te la puede dar un paciente con una TEP en fases avanzadas, ¿no? Bueno, básicamente, como vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, sería como para aclarar esta parte. Ok, y los fenotipos hemodinámicos, que son también llamados los fenotipos de Forrest, ¿no? Entonces, el clásico, el shock cardiogénico clásico, es una persona, o bueno, no una persona, mejor dicho, el fenotipo frío y húmedo, ¿cierto? Entonces, aquí prevalece pues como en todo el choque cardiogénico, el índice cardíaco disminuido, ¿sale? Las resistencias vasculares periféricas aumentadas, ¿ok? Y, sin embargo, el 28% de los pacientes con infarto del miocardio van a presentarse también pues con edema pulmonar, ¿sale? No es nada despreciable, sin embargo, es más común en los pacientes que vienen fríos y húmedos, ¿ok? Ese es el fenotipo más común. Entonces, aquí de esta tabla sería conveniente, pues, identificar o dar como significado a esta parte, ¿no? ¿Qué se entiende por frío, ¿no? O sea, ¿tú qué entenderías con un paciente frío? A ver, Ale. No. Hipoperfundido. Exactamente, datos de hipoperfusión, ¿no? El paciente que tiene las extremidades frías, por eso se le denomina paciente frío, pulsos disminuidos, llenado capilar retardado, ¿no? Entonces, y tienen hasta marmóreos, ¿no? Exactamente, o con lívidos reticulares, ¿no? Y el caliente es el paciente que tiene un choque vasodilatado, el paciente con choque séptico, por ejemplo, ¿no? Que tiene fiebre, no tiene pues las extremidades tibias, ¿no? Y por eso hace referencia a este tipo a esta palabra, ¿no? Más que otra cosa. Y lo que mencionaba Ángeles es precisamente lo de húmedo y seco. Húmedo hace referencia a la congestión a nivel pulmonar, ¿sale? Y el seco es aquel que no la tiene, ¿no? Entonces, un paciente húmedo es un paciente al que le colocas el estetoscopio en el tórax, escuchas estertores en marea, ¿no? O estertores crepitantes basales, ¿no? Un patrón congestivo en la placa, por ejemplo, ¿no? Si lo llegas a ver. Y el seco es aquel que no lo tiene, ¿no? Tú colocas el estetos y está, pues, está sin los estertores, ¿no? Ahora, si lo trasladamos al ultrasonido, pues entonces también podemos hacer fenotipos con el ultrasonido, ¿no? ¿Vas a hablar de esto o...? No. ¿No? Ah, bueno. Entonces, un paciente frío con ultrasonido podemos determinar un gasto cardíaco bajo, ¿no? Entonces, si tienes por ultrasonido un gasto cardíaco bajo, pues entonces lo clasificarías como frío. Y si tienes líneas B, pues entonces es un paciente húmedo, ¿no? Entonces, si no tienes líneas B, pero gasto cardíaco bajo, es un paciente seco. Y te orientaría hacia un choque cardiogénico, ¿no? O un patrón de choque cardiogénico, un choque cardiogénico, pero volémico, ¿no? Y así podemos como clasificarlos de acuerdo, también podemos utilizarlos, el ultrasonido para establecer estos perfiles hemodinámicos, ¿no? La descripción clásica de Forrest es la clínica, ¿no? Entonces, por eso se denominaron así con esas palabras, pero actualmente si lo trasladamos a las terapias actuales, podemos como darles otro significado y podemos establecer los perfiles también con las herramientas que tenemos ahorita. Bueno, aquí prácticamente es lo mismo, nada más que encontré esta tablita que está un poquito más, ¿cómo se llama? Desglosada, ¿no? Pero bueno, lo dejo para para que lo revisen más adelante ustedes. Pero es básicamente lo mismo, ¿vale? Esta también. Es que no se nota mucho, pero sí, básicamente sí es lo mismo. Nos habla de un paciente euvolémico, hipovolémico, un paciente normal, un paciente ya con choque cardiogénico clásico o congestión pulmonar, ¿no? En la anterior igual nos mencionaba el tipo de tratamiento que nos recomiendan, ¿no? Por ejemplo, los diuréticos, por ejemplo, aquí en el 1 nos menciona disminuir el consumo de oxígeno con betabloqueadores. En el típico, aumentar la precarga con líquidos. Y en el cuarto, el típico shock cardiogénico, aumentar el gasto cardíaco con aminas, vasodilatadores y betabloqueadores para reducir la precarga con diuréticos y vasodilatadores también. ¿Vale? Exacto, justamente como lo menciona ahí la Forrest, pues finalmente
La finalidad de tener esta clasificación es que tú identifiques a tu paciente cómo está llegando en la exploración, cómo lo está recibiendo, y en base a eso tú vas a dirigir el tratamiento. Así es. Finalmente. Así es, ¿no? sí. Entonces, lo que vamos a hablar. Y esta parte recuérdenla bien porque los choques cardiogénicos, dependiendo del perfil hemodinámico, va a ser el tratamiento que tú le vas a dar, ¿no? O sea, no todos los pacientes con choque cardiogénico se tratan igual. Se tiene que individualizar y lo puedes hacer mediante esta tabla, ¿no? Y esta gráfica, pues, nos habla de los signos que describió Forrester, ¿no? O sea, los signos para decir que un paciente estaba húmedo, los signos para decir que un paciente tenía gasto cardíaco bajo, ¿no? O sea, son los que te traducen esta tabla, ¿no? Ya casi terminamos. ¿Cómo vamos a evaluar un paciente que cuando llega con un choque cardiogénico? No todo hecho un choque cardiogénico. Tenemos que establecer principalmente la causa del choque. Posterior tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Como lo dijo el doctor Jonathan, tenemos que ver si es cardíaco o no es cardíaco o tiene que ver con otra patología. Esto va a ser importante, como lo dijo la doctora Pau, para la toma de decisiones y el tratamiento que se va a llevar. Principalmente a veces cuando pasamos al paciente no evitamos una historia clínica detallada y una exploración física inclusive detallada que nos podría orientar hacia un choque cardiogénico. Sin embargo, ya posterior al que ingrese un paciente chocado, por decirlo así, es muy importante determinar pruebas como una gasometría, checar la función renal, la función hepática, glicemia, los factores de coagulación y los electrolitos, entonces para que nos oriente a determinar bien el diagnóstico. Posterior tenemos que tomar obviamente un electrocardiograma y una radiografía de tórax para hacer los diagnósticos diferenciales. Posterior, como dijo también la doctora Pau, va a ser muy importante determinar ya cuando el paciente obviamente ya esté con un tratamiento, determinar si la causa ya con un ecocardiograma, que ya existe, y ver si existe algo como una pericarditis o la dilatación ventricular ya sea derecha-izquierda o determinar alguna otra causa. Obviamente, pues todos los pacientes que ingresan deben tener un monitoreo. Estos son criterios diagnósticos que se han hecho desde el 1980 hasta las últimas guías que les mencioné del 2016, donde hemos visto principalmente, este es como el punto medio, pero si se dan cuenta, hay cambios significativos principalmente. En 1980, pues valoramos principalmente el pico arterial sistólico menor a 90. Todavía en el 2016 sigue llevando una presión arterial sistólica menor a 90, pero ya con datos de hipoperfusión, con datos clínicos o de laboratorio. En 1980 también valoraba principalmente los pacientes con un colapso circulatorio. ¿A qué se referían? Bueno, que llegaban pacientes con taquicardia, presión arterial reducida, cianosis, ansiedad, piel fría y lo demás, stupor o coma, y un flujo urinario menor a 20 minutos por hora. Ahorita vamos a valorar los valores de hipoperfusión clínica, que ya sabemos cuáles son. Y bueno, ahora ya valoramos en el 2016 que hay datos de como extremidades frías, oliguria, confusión mental, mareo, así. Y datos de hipoperfusión por laboratorio, que ya dijimos que sea a nivel renal. Acidosis metabólica, niveles sumamente elevados de lactato, de creatinina y demás. ¿Vale? Entonces, esta parte también es... ¿Qué vas a comentar? Sí, justamente, los criterios diagnósticos han evolucionado a través, es lo que estás mencionando prácticamente, han evolucionado a través de todos los que han descrito choque cardiogénico en sus diversas fases, ¿no? Sí. Como vemos antes, mencionaba, por ejemplo, el uso de la presión en cuña, el índice cardíaco, ¿no? Sobre todo establecido con la colocación de los catéteres de Shanghans. Actualmente, como dijo el doctor hace rato, ya no es algo que se use de rutina para poder diagnosticar un choque cardiogénico, ¿no? Actualmente las guías prácticamente lo que nos manejan son situaciones clínicas, hemodinámicas, sobre todo de tipo para que nos marquen datos de hipoperfusión, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto manifestado sobre todo en el contexto actualmente de oliguria y lactato, que son los criterios prácticamente laboratoriales y clínicos que se van a manifestar y obviamente asociado a todas las extremidades frías, la hipotensión asociada y todo lo demás. Pero justamente eso hace alusión a esto, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo vimos otra vez lo mismo, cómo diagnosticamos principalmente con un ecocardiograma, que nos va a decir principalmente si hay alteraciones en la contractilidad ventricular, que nos valore la centralidad de las válvulas, si existe algún tipo de derrame pericárdico,
complicaciones mecánicas de infarto agudo al miocardio o que nos evalúe también algún tipo de expresiones pulmonares. Esto es lo que nos valora principalmente cuando solicitamos un ecocardiograma y cuando lo solicitamos. Nos apoya a veces el doctor a hacer unos ultrasonidos para valorar pues, la existencia de estas alteraciones y valorar si hay una alteración que pudiese estar ocasionando alguna otra causa del estado de shock que no se acredite. Esto es como un poquito del catéter Sonarts, que valora principalmente que ya no se está utilizando y como lo dijo la doctora Pau, lo tiene que utilizar doctores que estén familiarizados y que sepan leer estos talleres hemodinámicos para caracterizar la etiología, datos de hipotensión o hipoperfusión en los pacientes con el derecho. Bueno, esto es el monitoreo hemodinámico, principalmente que tenemos que estar valorando la presión arterial sistólica, el gasto cardíaco, la función del ventrículo izquierdo, la disfunción, la disfunción del llenado capilar pulmonar, de la presión capilar pulmonar exactamente, y excluir temas como una reacción vagal, hipovolemia, hipoxia, algún tipo de arritmia y sepsis. Pero esto es principalmente lo que tenemos que estar evaluando en un paciente que se le está realizando taller hemodinámico. Esta parte sí la quiero recalcar porque, por ejemplo, pacientes con infarto del ventrículo derecho van a ser reflejo de Benson-Jarrett y ese reflejo lo que te hace es generar hipotensión y bradicardia, ¿sale? Entonces, ese paciente no está en choque cardiogénico, ese paciente está con un evento asociado al infarto por estimulación vagal, ¿no? Entonces, si tu paciente está hipotenso por la estimulación vagal, no se considera como tal choque. No es producto de la disfunción, es producto de el fenómeno que se agrega, ¿no? O sea, pero no otra cosa. Esto principalmente es como un cuadro diferencial, principalmente que nos dice el tipo de choques que hay y la diferencia que hay entre choque cardiogénico, hipovolémico y distributivo, en cómo vamos a encontrar principalmente en un choque cardiogénico, principalmente como dijimos que va a estar en un choque cardiogénico, el gasto cardíaco disminuido exactamente. La función del ventrículo derecho e izquierdo, ¿cómo van a estar? Hay unos aumentados y las resistencias vasculares pues, van a estar aumentadas, por lo que nos comentó la doctora Pau de las leyes. Bueno, acuérdense, esta es una... ¿Cómo vamos a hacer también el diagnóstico diferencial? Acuérdense que les dije que es importante valorar un electrocardiograma, principalmente porque tiene una sensibilidad y especificidad en la fase aguda que nos llegan obviamente por incidencia de la mortalidad que les comenté, de un 80 al 100%, donde vamos a encontrar una supradesnivel que es mayor a 0.5 en B4 cuando es derecho. ¿Verdad clínica? ¿Cuál dijimos que iba a ser? No, pero eso estás hablando de... ¿De qué estás hablando? Del infarto agudo del miocardio del ventrículo derecho. Ah. O sea, existe en el ventrículo derecho va a existir esta triada clínica principalmente que se va a deber por hipotensión, ausencia de la congestión pulmonar y una PVC elevada. En el derecho esto es como hacer el choque cardiogénico a nivel... Bueno, sería como diagnóstico diferencial de choque cardiogénico, ¿no? O sea, uno de los diagnósticos diferenciales que tienen que hacer precisamente es el infarto del ventrículo derecho, la comunicación interventricular, el taponamiento cardíaco y el trombolismo, ¿no? Y las diferencias pues van a ser estas, ¿no? O sea, lo que mencionaba Moy, que es el desnivel positivo de ST en B4R, que es el que mayor sensibilidad tiene, para el diagnóstico de infarto del ventrículo derecho, ¿no? O sea, esto estamos hablando precisamente de esta patología, ¿no? Y la triada clásica, que es la que corresponde a infarto del ventrículo derecho, también puede ser asociada a tamponade o a tromboembolia, ¿no? Entonces, que pueden ser como los otros datos que acompañan a estas patologías, ¿no? Entonces, serían como datos que excluirían al diagnóstico de choque cardiogénico, ¿no? O sea, no como criterios diagnósticos, sino lo que lo excluye, ¿no? O sea, si tienes esto, la hipotensión, pero ausencia de congestión pulmonar, entonces, pues, te excluye el diagnóstico de infarto de choque cardiogénico, ¿no? ¿Continuamos o quiere que lo...? ¿Falta mucho? Sí, sí falta bastante. ¿Cuántos nos faltan?
más de 10 diapos, creo. Como unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 11, 12. 15. 15, ajá, como 15. O no sé, maestro, no sé qué opina. Pues si tienen tiempo, yo. Pues si usted tiene tiempo, los demás deben. Bueno, creo que Sí. nos Sí. cegamos. Ajá. Bueno, entonces vamos a empezar con el tratamiento, ¿vale? Entonces, hablando propiamente del infarto agudo del miocardio, pues hay la terapia enfocada, ¿sale? Debemos de, pues, iniciar con un antiagregante, un anticoagulante un hipolipemiante. Según la European Society of Cardiology, menciona que la angiografía coronaria inmediata, como el primer paso de tratamiento con intención de revascularización, ¿vale? Y bueno, como un enfoque general, vamos a ver acerca de la oxigenación y la ventilación que se le debe de dar a este tipo de pacientes, el soporte circulatorio y mecánico, los vasopresores y los inotrópicos que vamos a utilizar. Con respecto a la oxigenación y ventilación, bueno, los objetivos varían dependiendo de las comorbilidades del paciente, ¿ok? Siempre debemos de tener en cuenta el contexto clínico de nuestro paciente, si es un paciente focoso, un paciente asmático o un paciente pues sin ninguna otra comorbilidad pulmonar propiamente dicha. Bueno, entonces en cuidados agudos son aceptables las saturaciones mayores de 90%, incluso se habla de hasta un 88%, ¿sale? Si esta meta no se alcanza, entonces tenemos que hacer una ventilación mecánica invasiva, ¿ok? El volumen que nos recomiendan son volúmenes corrientes de 5 a 10 mililitros kilogramo de peso ideal y, bueno, se consideran protectores pulmonares y reducen la incidencia de aumento de la resistencia. Del aumento de las resistencias vasculares. Pulmonares. Pulmonares de un 60 al 25%. Hay un artículo que es el cual nos da estas recomendaciones, sobre todo lo de los volúmenes corrientes. Y bueno, esto es para que nuestro flujo sanguíneo entre la vasculatura pulmonar y parenquimatosa sea la ideal. La disminución de la resistencia en el circuito pulmonar reduce la tensión en el ventrículo derecho, ¿sale? En comparación con los volúmenes corrientes más altos. Entonces, la importancia es que nosotros también, aparte de nuestro corazón, cuidemos nuestros pulmones, ¿sale? Por lo tanto, se recomienda una estrategia de volumen tiral bajo cuando se ventila mecánicamente a nuestro paciente con choque cardiogénico, ¿ok? Y eso lo podemos encontrar, estas recomendaciones, entre otras, pero esta es la que sobresale más con respecto a los volúmenes que debemos de manejar en pacientes intubados con choque cardiogénico, ¿ok? Con respecto a los líquidos intravenosos, mencionaba este artículo que es difícil evaluar y puede variar del tiempo. Acuérdense que nuestros pacientes, si tenemos con una falla ventricular derecha o izquierda, va a variar mucho de en qué fase lo estemos agarrando, ¿no? O si viene con qué tipo de fenotipo hemodinámico, ¿ok? Pero hay diferentes tipos de indicadores que nos van a hablar de una función, bueno, no función, sino mejor dicho, del grado de líquidos que podemos utilizar en nuestro paciente, ¿ok? Y para evaluar estos, el ecocardiograma es la mejor opción, ¿sale? Que tenemos a la mano y es como que lo más rápido. Sin embargo, mencionaba que el método definitivo para evaluar el estado del volumen y la idoneidad de la reanimación en nuestro paciente es el cateterismo cardíaco derecho y debe realizarse junto con la angiografía coronaria. Sin embargo, si nuestro paciente, a pesar de que tenemos una buena evaluación, ya lo precargamos todo, nuestro paciente continúa con hipovolemia, mencionaba la guía que podemos administrar bolos de cristaloides y estos bolos van a ser de 250 a 500 mililitros, mientras estabiliza el paciente, siempre pensando que nuestro tratamiento pues prioritario va a ser el cateterismo cardíaco, ¿ok? Mientras se estabiliza.
es importante tener en cuenta que solamente van a ser bolos y vamos a evaluar a nuestro paciente posterior a estos bolos, porque luego pues administramos, se nos hace fácil decir a la enfermera, tanto vemos hipotensión y lo queremos subir todo con soluciones, ¿no? Entonces, nuestros pacientes pues no van a tener una buena contractilidad y si no tiene una buena contractilidad, por lo tanto, no vamos a tener una efectiva recirculación, ¿sale? Entonces vamos a sobrecargar a nuestros pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Y pues bueno, si detecta aquí exactamente, o sea, hipovolemia no es igual a hipotensión, ¿no? Entonces, si tu paciente llega hipotenso, tienes que evaluar si está hipovolémico, ¿no? Entonces, si está hipovolémico es cuando se indican los bolos de cristaloide, ¿no? Recomendaciones, sí, 250 máximo, ¿no? Porque si estamos hablando de pacientes con una disfunción ventricular asociada a isquemia, pues entonces son muy susceptibles de hacer disfunción sistólica y por lo tanto congestión, ¿no? Entonces, pues con pequeñas cantidades que les pasemos, va a ser más fácil que hagan este fenómeno, ¿no? Pero solamente si hay evidencia de hipovolemia, ya sea por el ultrasonido, por la herramienta que más se recomienda, pues sí está indicada la aplicación de bolos. Como ver aquí, o sea, realmente es un reto de tener este tipo de pacientes porque muchos de ellos ni siquiera dicen, y este es característico de un choque cardiogénico, o este es un choque obstructivo, o ¿por qué? Porque vienen con múltiples comorbilidades, ¿no? Vienen con lesión renal, vienen con falla cardíaca, que si la edad, que si es un abuelito, es un chano, ya viene sobrecargado. O sea, todo eso ustedes lo tienen que venir identificando y obviamente en base a esto, pues ya se va a hacer la reanimación de líquidos con un positivo. Por eso están las fases de la reanimación, ¿no? Ese no es el tema, pero pues finalmente es algo que también lo van a ver ustedes aquí. Finalmente, por eso el GEA es una escuela que nos va a enseñar muchas cosas, porque nos va a enseñar desde identificar a un paciente, cómo manejarlo y abordarlo desde el inicio, ¿no? Sí. Y bueno, vamos ahora con el soporte vasopresor, ¿ok? Bueno, tenemos receptores a nivel de nuestro cuerpo, los cuales son receptores adrenérgicos, ¿ok? Estos se van a dividir en dos, en los alfa y en los beta, ¿ok? Los alfa, pues nos van a ayudar básicamente a la contracción y van a haber dos tipos, alfa 1 y alfa 2, y dependiendo de dónde se encuentren va a ser su función. Entonces, en el caso del corazón, son propiamente alfa 1, ¿ok? Y pues ayudan a la contracción del corazoncito. Pero, sin embargo, también podemos encontrarlo a nivel de la vasculatura del músculo liso, músculo dilatador de la pupila, el músculo liso en el del vello, y los alfa 2 lo podemos encontrar incluso, bueno, hasta en los lipocitos. Acá no se ve muy bien, pero acá dice lipocitos. Y va a inhibir precisamente eso, la lipólisis, ¿ok? Y los receptores beta, los únicos que se encuentran en el corazón son los beta 1, ¿ok? Y estos van a ser inotrópicos positivos y cronotrópicos positivos, ¿vale? Sin embargo, también tenemos, a diferencia de los alfa, estos se dividen en tres, beta 1, beta 2 y beta 3. Y pues dependiendo de su nomenclatura se van a encontrar en los diferentes tejidos del cuerpo, ¿va? Por ejemplo, el beta 2 en el músculo liso respiratorio, músculo esquelético y en el hígado, y el beta 3 en los linfocitos igual, activando a diferencia del otro la lipólisis, ¿ok? Y bueno, en este artículo nos viene este cuadro, que la verdad también está muy bien, porque aquí con respecto a los fenotipos que tiene nuestro paciente, también nos proponen nuestro tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del clásico húmedo y frío, nos recomiendan utilizar norepinefrina o dopamina, agente inotrópico, ¿no? Y la justificación hemodinámica propiamente dicha está en el otro rubro. No se logra ver muy bien, pero bueno, dice, este subtipo tiene un índice cardíaco bajo y unas resistencias periféricas altas. Considere la estabilización hemodinámica con norepinefrina o dopamina, pero asociada con un mayor riesgo. Sí es cierto. La dopamina,
a pesar de ser un agente muy, muy bueno, va a estar asociado a mayores arritmias. Entonces, hasta para eso debemos de tener en cuenta, tomar en cuenta el contexto de nuestro paciente. En el eubolémico frío y seco, igual nos recomiendan la noradrenalina o la dopamina, un agente inotrópico, y pequeños bolos de líquido. Y vasodilatador tibio y húmedo o mixto, la norepinefrina, y considerar terapia guiada por hemodinamia, ¿vale? Y bueno, ahí viene la justificación hemodinámica como tal. Pues entonces, como ven, o sea, la norepinefrina sigue siendo como la mina de elección en este tipo de choque, por encima de todas las demás, ¿no? O sea, la dopamina tiene el gran riesgo de ser arritmogénica y taquifiláctica, ¿no? Entonces, en un paciente con infarto del miocardio, vas a aumentar el consumo de oxígeno, vas a aumentar la frecuencia cardíaca, el estrés de la pared, y eso te va a generar mayor isquemia, ¿no? Entonces, la dopamina solamente en caso de que no tengas la nore, ¿no? La nore es la de elección. Agentes sinotrópicos, pues, ¿vas a hablar de esto, de los sinotrópicos? Sí, más adelante. A ver. Entonces, para mantener resistencias, norepi, ¿no? Es lo ideal en esta parte. Ok, y vasoconstrictores tenemos entonces la norepinefrina y la vasopresina, y como inotrópicos son estos, ¿no? La epinefrina, dobutamina, dopamina, milrinona y levosimendan. Vamos a hablar específicamente de unos que son como los más utilizados y pues los que tienen mejor recomendación. ¿Okay? Y vamos a empezar con la norepinefrina. Bueno, esta es una catecolamina natural que va a estar metabolizada por la MAO. Es un agonista alfa-1 adrenérgico y va a ser pocamente limitado beta-1, ¿sale? Como bien mencionaba el doctor, es el primer vasoconstrictor a considerar, ¿vale? Es nuestro primer medicamento de elección, podría decirse. Está indicado para aumentar el gasto cardíaco y aumentar las resistencias vasculares sistémicas. La vida media, hay que recordarla siempre, es de 2 a 2.5 minutos, ¿sale? Y la dosis es de 0.1 a 3 microgramos kilogramo minuto. En el ensayo SOAT-2, compararon la norepinefrina con la dopamina, y entonces ahí vieron que con respecto a la dopamina, la norepinefrina tenía menos mortalidad que la dopa, y además era menos arritmogénica que esta. La presentación viene 4 miligramos en 4 mililitros, ¿sale? Y una de las cosas, mejor dicho, de los efectos secundarios es que reduce el flujo sanguíneo renal y es plático, ¿sale? Con respecto a la vasopresina, es una hormona que se une a sus propios receptores, es decir, a los receptores V o V. No, se encuentra sobre todo, hay dos tipos, que es B1, B2, y en el caso del B1 provoca la contracción del músculo lisovascular, que pues básicamente es como de los más importantes. Es el agente de segunda línea a considerar, y la vida media es de 10 a 20 minutos. Una de los efectos secundarios más importantes es la hiponatremia, y por lo tanto debemos de monitorizarla, ¿ok? Su presentación viene en 20 unidades en ese frasquito de 20 mililitros, creo, ¿no? ¿En un mililitro? Así en un mililitro, sí, sí. Y bueno, aquí viene, igual en este artículo, viene exactamente, vienen algunas dosis, realmente las dosis varían mucho conforme la bibliografía, pero las dosis que les puse previamente son como que las medias, las que más se repiten. Y aquí con respecto, viene comparado la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina, la phenelefrina incluso, y la vasopresina, ¿no? ¿Cuáles con respecto a su acción? Si son más alfa 1, beta 1, beta 2, ¿ok? Y todas comparadas con la dopamina. Y los efectos hemodinámicos que tenemos al utilizarlos. Entonces, hablando propiamente de la norepinefrina, va a aumentar las resistencias y va a aumentar el gasto cardíaco, y la vasopresina pues va prácticamente a hacer lo mismo, a diferencia que aquí puede aumentar o no las resistencias vasculares pulmonares, ¿ok?
La dopamina. La dopamina se considera ya un inotrópico, ¿ok? Esta es un precursor natural de la norepinefrina y de la epinefrina. Sus efectos son dependientes de la dosis, que encontré una bibliografía que incluso ya no han realizado varios estudios en los que ya no se considera esto, que ya la dosis siempre va a ser la misma independientemente, perdón, mejor dicho, que la acción va a ser la misma independientemente de la dosis que se utilice. Sin embargo, para practicidad se sigue utilizando que depende de la dosis el efecto que va a tener. Entonces, la vida media va a ser de 2 minutos y la presentación viene de 2 microgramos en 5 mililitros. Esta tiene 2 efectos, que es un vasodilatador, que es cuando utilizamos esta dosis de 1 a 2 microgramos kilogramo minuto, y sirve como un beta-1 agonista, es decir, como un inotrópico. ¿A qué nos referíamos con eso? Cuando son inotrópicos positivos. Que aumenta la fuerza de contracción, exacto. Entonces, vamos a aumentar la fuerza de contracción, o va a ser un inotrópico positivo cuando utilicemos dosis por arriba de 5 microgramos por kilogramo minuto, ¿ok? Entonces, eso debemos de mantenerlo muy en cuenta porque depende de esa dosis el efecto que nosotros queremos conseguir, ¿ok? Y a niveles aún más altos, es decir, mayores de 10, va a estimular receptores adrenérgicos alfa, es decir, nos va a servir como un vasoconstrictor, exacto. Lo que provoca, pues ahí dice, ¿no? Vasoconstricción, ¿vale? Y aumento de la presión arterial. Ok, entonces tenemos dosis alfa, dosis beta. Y son dosis alfa, entonces va a ser por arriba de 10 microgramos kilogramo minuto, ¿ok? Con eso vamos a conseguir una vasoconstricción, aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad y por lo tanto el gasto cardíaco, ¿vale? Y la dosis beta es menos de 10 o para fines prácticos 5, ¿vale? 5 microgramos kilogramo minuto, ¿vale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. La milrinona. Este fármaco, personalmente, yo nunca lo había, nunca lo he ocupado, mejor dicho, ni tampoco había visto que lo ocuparan. Sin embargo, es muy importante que lo conozcamos. Este es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 que inhibe la degradación del AMP cíclico. Esto es importante porque aumenta el flujo de calcio a nivel celular y por lo tanto va a incrementar la contractilidad miocárdica. Entonces, Si aumenta la contractilidad cardíaca, entonces, ¿qué, perdón? Inotrópico. Es. Y va a disminuir las resistencias vasculares periféricas y las pulmonares. Estas dosis se basa una dosis de carga y una dosis de mantenimiento, ¿no? A diferencia de las otras. Entonces, la dosis de carga es 50 microgramos por kilogramo de peso y la de mantenimiento es de 0.25, que es la mitad, ¿sale? La vida media es de 2 horas. Entonces, como pueden ver, dura más que las otras, ¿no? Entonces, por eso es importante. La dobutamina es aquí la diferencia, como les había mencionado, es que casi todos los artículos comparan todos los fármacos con este medicamento, ¿ok? Y bueno, nos dice que esta es su dosis habitual. La verdad es que no encontré otra dosis más que esa. Y este agente no tiene metabolitos activos, por lo que una vez suspendido a comparación de los otros, su efecto va a concluir, ¿sale? Va a ser un beta-1 mayoritariamente, sin embargo, también tiene acción beta-2, entonces hay que tener cuidado con los pulmones, ¿cierto? Y alfa-1, los efectos hemodinámicos que vamos a tener es aumento de la contractilidad, del gasto cardíaco, disminución de las resistencias tanto vasculares como pulmonares. Por eso también es importante. Su vida media es de 2 a 3 minutos nada más. Y la ámpula cada ámpula, trae 250 miligramos, ¿va?
Y el levosimendan, perdón. Bueno, este igual es un agente inotrópico, sensibilizador del calcio. Tiene dos acciones farmacológicas. La primera es que se une de forma selectiva a la troponina C, ¿ok? Por eso es que nos ayuda a la contracción. Ajá. Y el otro es la apertura de los canales de potasio sobre la vasculatura, de ahí su importancia. Al terminar la infusión del medicamento, persisten los metabolitos activos, a diferencia de la dobutamina, perdón, ¿sale? Y estos duran incluso hasta 80 horas después, de ahí lo importante, ¿vale? La dosis de carga es de 6 a 12 microgramos por kilogramo y esta también se continúa con una dosis de infusión de 0.1 microgramos por kilogramo minuto. Su vida media es un poquito menos, es de 1 hora, pero sus metabolitos activos duran más de 80. Entonces, por eso esa es la importancia de este medicamento, que la verdad es súper útil, pero pues dura mucho su efecto. Y este es un cuadrito. La verdad es que esta bibliografía, especialmente de este cuadrito, es viejita, es del 2016, no me recuerdo. Ajá, pero realmente no ha cambiado. O sea, no ha cambiado en nada a comparación de las más actuales. No ha cambiado absolutamente nada y ahí viene súper bien resumida la vida media, la dosis de infusión, el mecanismo de acción que tiene cada uno de los fármacos y pues las clases básicamente. ¿Alguna duda? Yo creo que conforme vamos viendo, sobre todo en choque, sí hemos llegado a utilizar el levosimendan, sí los hemos llegado a utilizar. El único que no he visto que utilicemos es es el único que no he visto que utilicemos aquí. Ajá, es que quién sabe si hay, ¿no? Pero la verdad es que, excepto ese, todos los demás, todos nuestros R3 los han utilizado, nuestros adscritos, todos lo han utilizado. Entonces, conforme vamos avanzando en choque, sobre todo, lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, no es como otra cosa de otro mundo. Sí, o sea, todo esto se ha utilizado en nuestro hospital y es bueno que lo sepamos. Realmente esto es importante y puntos clave que deben de saber que en un choque cardiogénico la diferencia entre el vasopresor y el inotrópico es muy importante. ¿Por qué? Porque el inotrópico finalmente lo que va a lograr es la contracción, la fuerza. La contracción. Así es. ¿De acuerdo? Que es lo que nos falta, ¿no? Exactamente, ¿no? Ese es el punto y la piedra angular en cuanto al tratamiento del choque cardiogénico. No así. No va a poder ir acompañado de un vasopresor porque generalmente pues tienen que ir de la mano y en muchas ocasiones cuando se añade el inotrópico, pues generalmente lo que nosotros hemos utilizado aquí es la dobutamina o el levosimendan. Porque algunos adscritos prefieren el levosimendan, porque como ya lo mencionó, pues finalmente tiene una vida, la dosis de carga y se mantienen más tiempo durante su tiempo de acción. Y la dobutamina, la diferencia que tiene es que una vez que pende, pues se cae el efecto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues, muchas felicidades, Pau. Gracias. De todas formas, les voy a pasar la presentación y ahí traigo igual las notitas y todo para que las lean, ¿no? Gracias. Estuvo bien tu clase, Pau. Gracias, muchas Sí, gracias. muy bien. Muy bien, por los dos. Muy bien por los dos. Pues nada más para finalizar en esta parte del tratamiento, solamente una acotación importante con respecto a un medicamento que se usa mucho. A veces cuando vemos pacientes con choque cardiogénico o algún problema cardíaco, falla cardíaca, lo primero que nos viene a la cabeza también es diurético, ¿no? Entonces, diurético en el paciente con estado de choque cardiogénico solamente que esté congestivo, ¿sale? De hecho, hay protocolos de falla cardíaca que te dicen, lo primero que vas a evaluar, si tu paciente está hipotenso o si tiene datos de congestión, lo que vas a evaluar es la tensión arterial. Si está hipotenso, no le vas a poner el diurético de primera instancia hasta que normalices la tensión arterial, ¿vale? Pero ya una vez normalizada, ya le puedes indicar el diurético para disminuir la precarga y con eso mejorar la función del corazón, ¿no? O para optimizarla en este caso. Entonces, diurético solamente se proscribe si hay datos de hipotensión, ¿no? Hasta que la tensión arterial mejore.
Y en cuanto a los inotrópicos, pues nada más recordar que pues son, aparte de inotrópicos, la gran mayoría son inodilatadores, es decir, que aumentan la contractilidad, pero disminuyen las frecuencias, las resistencias vasculares sistémicas. Y eso pues te va a generar hipotensión en el paciente, ¿no? Entonces, siempre tenerlo en cuenta cuando los iniciamos de manera aislada, ¿no? Entonces, el paciente va a tender a la hipotensión, por lo tanto, tienes que mantener un volumen sistémico adecuado, evitar la hipoperfusión, la hipovolemia, perdón, y pues mantenerlo para el uso de estos medicamentos, ¿sale? Y ahora bien, comparando eficacias y mortalidades con los inotrópicos, o sea, porque las aminas, los vasopresores son muy evidentes, ¿no? Norepinefrina es la que siempre está recomendada, pero en cuanto a los inotrópicos sí hay como ciertas discrepancias, ¿no? Levosimendan tiene como efectos adversos que aumenta el consumo de oxígeno, porque como vieron aquí en en el efecto o en el mecanismo de acción, es un sensibilizador del calcio, ¿no? Entonces, si aumenta el calcio intracelular, va a aumentar el consumo de oxígeno, porque está aumentando mediante esa vía la fuerza de contracción, y eso te va a ocasionar que aumente el consumo. Sin embargo, se ha visto en ensayos clínicos que es el que mejor efecto tiene, mejor perfil de seguridad. Se asocia a menor mortalidad, incluso que la dobutamina, ¿no? Entonces, sería como uno de los de elección, sobre todo si tienes paciente isquémico, ¿no? O sea, porque la isquemia te predispone a arritmias y la dobutamina, pues es un agente arritmogénico, genera arritmias de manera muy fácil, ¿no? O, por ejemplo, pacientes, el otro día, no sé a quién de ustedes haya estado, ya tiene un año este caso, bueno, lo estaba revisando entre las notas que tengo ahí, de luego que agarro casos, una paciente con una FA que llegó con FA rápida, llegó hasta taquisupra, hizo datos de choque, aumentó el lactato, biperfusión, llegó hasta 13 de lactato, y se le inició aminas porque estaba hipotensa, pero el inotrópico era como la discrepancia, ¿no? Porque si le ponemos dobuta, pues una FA te asocia a taquicardia, ¿no? Entonces, si llegó por taquicardia y es lo que le ocasionó el estado de choque, entonces, pues ya le zumbas dobuta, le va a aumentar o sea, vas a predisponer más al choque, ¿no? Entonces, ahí el inotrópico indicado sería el levosimendan, ¿no? Para corregir esta parte, de aumentar el inotropismo y mejorar la parte sin afectar el cronotropismo, ¿no? Entonces, como vieron aquí, el tratamiento es como un juego entre todo, ¿no? Entre el cronotropismo, el inotropismo, el lusitropismo, ¿no? Todo eso, porque el lusitropismo está implicado en los líquidos que tú vas a darle al paciente, ¿no? O sea, si le das muchos o no le das los suficientes, también tu terapéutica no va a ser adecuada, ¿no? Entonces, eso sería. Milrinona, que aquí en el contexto de choque cardiogénico no se indica, ¿sale? Los estudios clínicos nos dicen que aumenta la mortalidad y no tiene tanta eficacia como los días de estancia intrahospitalaria, no recuerdo en dónde afecta, pero realmente milrinona en este contexto no estaría indicada, ¿no? Y de levosimendan sería como el de mayor elección, ¿no? Entonces, pues ya nada más para cerrar, sería pues el comentario de las aminas que vamos a utilizar mayormente va a ser norepinefrina, vasopresina si persiste con choque refractario, y levosimendan si de primera elección o dobutamina, ¿no? De levo a ahí de levo. ¿Algún comentario allá en línea? Todo bien, doctor, gracias. Todo bien, doc. Sí, todo bien, gracias. Todo bien, doc. Va. Pues entonces nos vemos, ahorita daríamos por concluida la sesión y pues muchas felicidades al equipo, lo hicieron bastante bien y pues nos vemos en la siguiente clase.